Gracias por continuar en Observatorio. La reforma al artículo 3º constitucional incluyó la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Cómo evaluar bien al magisterio? Estas son las opiniones de los especialistas convocados por Observatorio. Silvia, ¿qué es y qué atribuciones tiene el INE? Digamos, hubo una gran expectativa alrededor de la reforma al artículo 3º constitucional, pero quizá convendría empezar por, como se dice en términos futboleros, bajar el balón, tener un poco de calma y saber dónde estamos, cuáles son las atribuciones que la Constitución efectivamente le da al instituto. Sí, bueno, yo creo que es importante reconocer que el instituto existe desde el año 2002 y desde entonces pues ha venido realizando una serie de trabajos muy importantes y yo creo que muy bien reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Lo nuevo, digamos, es que se le otorga autonomía a este instituto y se le dan nuevas atribuciones, ¿no? Que no quiere decir que se dejen de hacer las cosas anteriores, sino que se van a hacer más cosas. Y estas nuevas atribuciones, pues yo las centraría fundamentalmente en tres cosas. La primera es la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación, que eso yo creo que es una cosa totalmente novedosa, aunque se ha discutido en tiempos anteriores, pero nunca se había concretado. Entonces tendrá que definir lo que es el Sistema Nacional de Evaluación y pues al INE le va a tocar coordinarlo. Y esa es una tarea pues mayúscula realmente, porque sí son muchas las instancias que realizan evaluación educativa, desde la autoridad federal hasta el maestro de aula, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, todo eso hay que coordinarlo y hay instancias públicas y hay instancias privadas que hacen evaluación de gran escala y que también son muy importantes, como el Ceneval, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera atribución que es una cosa muy grande y que significa, pues yo creo que tener una autoridad normativa, eso tendrá que verse cómo queda registrada en la legislación secundaria, pero sí cierta autoridad normativa sobre el tipo de evaluación que se realiza, el uso que se le da, las consecuencias que tiene y la solidez técnica, ¿no? de la manera como esto camina. Y al INE le tocará, pues yo creo que, desde luego, evitar duplicidades, pero también complementar la evaluación que otras instancias realizan, hacer lo que otras instancias no hacen y que es importante hacer en materia evaluativa, ¿no? Entonces ese es yo creo que un primer bloque muy importante. El segundo bloque muy importante pues es de evaluar la calidad de la educación, ¿no? Porque de eso se habla, ¿no? O sea, el Estado garantiza una educación de calidad y al INE le toca evaluar esa calidad. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos pues una primera dificultad que está en la definición de qué es esto de calidad de la educación, de definir cuáles son los componentes de la calidad, que para nosotros uno fundamental es la equidad, que nos parece que es parte de la calidad que no está dicho, pero nos parece muy importante relevarlo, pero desde luego pues tiene que ver con procesos, insumos, productos, contexto, tiene que ver con currículum y con organización escolar y con gestión de la educación, tiene que ver con muchísimas cosas este asunto de la calidad de la educación, y bueno, pues ahí también hay otra función sumamente importante, muy grande, que hay que empezar a particionar, compleja, ¿no? Y la tercera, que forma parte de esta segunda, pero que se le da una relevancia especial incluso en el artículo 3º, pues es la elaboración de lineamientos o de directrices para la evaluación obligatoria de los docentes, ¿no? Tanto para el ingreso como para la promoción y para la permanencia de los docentes en el sistema educativo. Es parte de la calidad porque se habla de la idoneidad del personal docente y directivo, pero también se le da un capítulo aparte y bueno, como sabemos hay una ley secundaria, hay una propuesta de ley secundaria especial para normar lo que sería la carrera profesional docente. Entonces, pues ese es otro grandísimo bloque en donde, bueno, la responsabilidad del INE, como nosotros la entendemos, es justamente eso, ¿verdad? Elaborar los lineamientos técnicos, políticos también, fundamentales para esta evaluación. Pensamos que no le corresponde al INE hacer la evaluación, quizás tampoco tomar las decisiones acerca de lo que se deriva de esa evaluación, pero sí le tocaría de alguna manera hacer los lineamientos, normar y a lo mejor vigilar la aplicación de esta evaluación. Tengo la impresión de que en los medios de comunicación, en algunas voces, estas que rápidamente dijeron el problema de la educación son los maestros, yo hago una película, demuestro que no hacen bien su trabajo, frente a estos que creen que la evaluación va a ser llegar a aplicar una prueba un día y decir estos están capacitados, estos no, decir, frente a esa salida fácil, frente a ese diagnóstico superficial de qué elementos de la realidad, de la complejidad de esta selva educativa mexicana tendremos que irnos haciendo cargo, Olac. Bueno, lo primero es obvio, pero se lo olvida a mucha gente.
se evalúa el desempeño mirando el desempeño, ¿no? Hay que encontrar las maneras de hacerlo. No hay otros indicadores que no se relacionen con el desempeño que nos digan algo valioso, ¿no? Por eso hay que discutir, por un lado, ideas generales de este tipo. Yo pienso que toda generalización que se refiere a los maestros es por definición falsa, ¿no? Okay. Y en nuestro ambiente de discusión vamos de un polo que es el de que los maestros son un ejército de holgazanes y simuladores bien pagados, y que efectivamente hay que llegar con la cuchilla, y el otro, que también es muy frecuente, de que son un grupo prácticamente misional, ¿no? Siempre menesterosos todos, ¿no? Y ambos polos implican una deformación de la realidad. Y la evaluación tiene sentido por dos razones muy sencillas, según yo, relacionadas. Una, porque frente a esa idea de todo negro, todo blanco, en 1.2 millones de maestros que tenemos en educación básica, hay los muy buenos, los medianos que van mucho por la norma y la presión, y los que nunca debieron haber sido maestros. Y el gran problema es que eso se sabe en quienes están cerca de ellos, en la escuela, pero el sistema no lo sabe y tiende a tratar a todos por igual. Y en tratar a todos por igual le da cancha, por decirlo de esa manera, a quienes no tienen mucho aprecio por el trabajo, y crea un ambiente que quita estímulo e impulso a los que lo quieren hacer lo mejor que pueden. Elsie, la complejidad, la cantidad de realidades distintas en las que trabaja el maestro no puede ser un dato que se haga a un lado para plantearse qué evaluación. No, por supuesto que no, ¿no? El ser buen maestro en una comunidad indígena requiere capacidades muy distintas al ser un buen maestro en la Roma. Es decir, mucho de lo que... Bueno, yo he pasado gran parte de mi vida observando el desempeño docente. Y en ese sentido puedo decir que no he llegado así a la posibilidad de acordar un perfil único para el buen maestro. Lo que se ve es una buena relación entre determinados maestros y el grupo, porque siempre el trabajo es co-construido entre maestros y estudiantes. Y eso se da de mejor manera entre algunos maestros y algunos estudiantes que entre otros. Y evidentemente, pues, me quito el sombrero ante los buenos maestros, porque es un trabajo dificilísimo de realizar eso, de convocar a estos chicos a trabajar en algo que deben aprender por obligación. Entonces, de acuerdo, están los otros, yo agregaría otro grupo a los que menciona Olac, que son los nuevos maestros, los maestros que han ingresado dentro de pocos años y que carecen de la experiencia para manejar el grupo, como se dice, es decir, toda una complejidad de capacidades emotivas, físicas, de personalidad, además de cognitivas, para poder trabajar con estos niños. Y lo que requieren es más experiencia acompañados de gente que sabe hacerlo, que no somos los expertos en educación, sino los buenos maestros. En este caso, estos nuevos maestros, pues la tendencia del sistema es contratarlos y mandarlos a la escuela más remota, o darles el grupo más grande, o darles el primer grado, que es el más difícil, etc. Entonces los ponen a prueba a los nuevos de una manera que no está propiciando una formación que requieren obtener en la práctica, como cualquier profesionista lo tiene que obtener en la práctica, más allá del momento de titulación. La evaluación tiene, como decía Silvia, tiene que ayudar a la calidad de la educación, pero también a la justicia social, es decir,
a que la educación se convierta en una palanca de equidad y de igualdad entre los mexicanos. Esto significa que no será lo mismo evaluar a un profesor de primaria de un contexto urbano a un profesor de primaria en un contexto rural remoto y con condiciones desventajosas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se necesitan parámetros, o se necesita un diagnóstico contextual, se necesita un diagnóstico muy detallado de los sujetos a los cuales se va a evaluar y de las condiciones en las cuales trabajan para que la evaluación proceda. O sea, en primer lugar, tendrá que ser necesariamente compleja y en segundo lugar, tendrá que implicar condiciones de contexto y condiciones materiales en las cuales trabajan los profesores. Pues ya lo ve, evaluar y hacerlo bien será uno de los desafíos más importantes para llevar a buen puerto la reforma educativa. Vamos a hacer una pausa antes de ir al bloque de conclusiones de este programa especial sobre la educación. Quédese con nosotros.